En este capítulo vamos a ver filtros bayesianos no paramétricos. La palabra no paramétricos se refiere a que, a diferencia del filtro de Kalman, que asume una distribución de probabilidades concreta, que tiene parámetros de media y de desviación estándar o de varianza, aquí no estamos haciendo ningún supuesto. Entonces, ¿de dónde rescatamos esa información de la distribución? Del histograma de los datos mismos, que es algo que hicieron también en la primera tarea, por eso era la importancia de entender cómo graficar un histograma, aunque sea para un caso muy sencillo. Y el filtro de partículas es como una variante del filtro de histograma o filtro discreto de Bayes. Básicamente sigue la misma lógica. Entonces, partamos por el filtro discreto de Bayes, que es el filtro de Bayes que vimos en el caso del test médico, en el ejemplo del test médico donde se iban obteniendo nuevos resultados y esos resultados se utilizaban para poder confirmar si el paciente tiene o no tiene una enfermedad. Entonces, el filtro discreto de Bayes es una versión para sistemas cuyo espacio de estados es discreto o se puede discretizar. Entonces, para muchos sistemas donde el sistema real es continuo, la aplicación del filtro de histograma necesita que yo el espacio de estados lo subdivida como con una especie de grilla o de rejilla, o a veces las llaman también celdas. Entonces, si yo hiciese el filtro discreto de Bayes aplicado al caso del avión, en el mundo real el avión se mueve de manera continua en el espacio, pero para poder implementarlo con un filtro discreto de Bayes tendría que subdividir el espacio en celdas, es decir, el avión está en este cuadrado de 100 por 100 metros o está en el siguiente cuadrado de 100 por 100 metros, y uno modela las transiciones de estado como en el ejercicio de la tarea 2. Yo tengo una matriz que me define qué probabilidad hay de que pase de una celda a otra celda. Entonces, esa es una de las características que para ciertos contextos puede traer beneficio. Si yo efectivamente puedo reducir el espacio de estado a celdas, yo podría aplicarlo a casos de sistemas complejos en los cuales voy a decir, a mí me interesa ubicar el robot en un mapa de tipo topológico, en el sentido de decir, el robot está en una sala de clases, está en el pasillo, está en el baño, está en el patio. Eso es como una subdivisión de elementos referentes que son discretos. Efectivamente, cómo llego del pasillo al patio o del pasillo a la sala de clases, ese es un proceso que es continuo. Pero podría, a través de landmarks o de marcas que uno puede dejar, hacer que el robot visualice un código QR, por ejemplo, para que sepa que está en el patio, o que sepa que está en una cierta sala de clases. Y de esa manera, el robot tiene una medición que no está basada en un GPS, puede estar basada en un sensor real, pero que le permite identificar su ubicación dentro de este mapa topológico de lugares escritos o descritos a un nivel de abstracción más alto, no al nivel de detalle de en qué latitud, longitud o en qué milímetro de un plano XY se ubica, sino que a nivel de objetos de distribución espacial más gruesa. Entonces, una vez que uno crea esta grilla, cada una de las celdas de la grilla tiene una probabilidad de ser la celda correcta, de representar el estado correcto. Entonces, si tenemos un espacio en el cual supongamos que este sea el patio, ¿no es cierto? Están las salas de clases, cafetería, patio. En una descripción de este tipo topológica yo podría decir el robot se encuentra aquí, o se encuentra aquí, o aquí. No sé exactamente dónde dentro de la sala, pero sé que está dentro de la sala de clases. Entonces, estoy diciendo que mi espacio de estados, X, tiene tres posibles valores: patio, sala de clases o cafetería. Ahora podría agregarle otra variable de estado a este proceso y además poner la carga de la batería, la energía que le queda al robot. La energía podría ser baja, alta o muy alta. Muy alta. Entonces, si yo grafico el espacio de estado, en un eje tendría lugar, ¿no es cierto? Tengo patio, cafetería, sala de clases, y en el otro eje tengo energía, 3 niveles,
En el fondo tengo 9 posibles configuraciones. Puedo estar en el patio con muy poca energía o con mucha energía muy alta, ¿no es cierto? Alta y baja. Entonces, el punto es que en este caso la dimensionalidad del espacio es pequeña y se puede abordar. Yo puedo hacer un histograma y decir, un histograma bidimensional, lo voy a dibujar como columnas de distinto alto, en el cual cada una de estas columnas representa la probabilidad de que esté ahí. Entonces, si yo veo que tengo paredes, es poco probable que esté en el patio. Pero es muy probable que el robot se encuentre en la cafetería o en algún otro lugar cerrado como la sala de clase. Y aparentemente por alguna otra variable que el robot puede estar midiendo, no sé, el código QR, determina que es muy probable que esté adentro de la sala de clases y con alta energía. Entonces, es un histograma bidimensional. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de pasar de este estado al patio? O sea, si hipotéticamente aquí hubiese una pared, ¿no es cierto? No podemos pasar de la clase a la cafetería, pero sí podemos pasar de la clase al patio y del patio a la cafetería. Entonces, vamos a tener una matriz de transición de estados, vamos a tener un modelo del sensor y vamos a poder aplicar lo que ya habíamos visto, pero vamos a describir la distribución de probabilidades a partir de un histograma. ¿Dónde está la complicación? Porque alguien podría haber dicho, yo no quiero describir el mapa de manera topológicamente, sino describirlo en base a celdas. Entonces yo podría decir, voy a describir el campus como un cuadriculado. Yo sé que probablemente en una zona tengo la sala de clase, en otra zona tengo la cafetería y en otra zona tengo el patio. Entonces, el punto es que ahora tengo más celdas y necesito usar otro sensor, ya no puede ser un código QR, y aparte podría requerir incluso guardar información de orientación, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener el robot en esta celda, dentro de la sala de clases, pero con una orientación distinta. También podría estar orientado hacia allá o hacia allá, no sé, en muchas posibles direcciones. Por lo tanto, no solamente tengo un problema 2D, sino que, o sea, tendría que hacer un histograma en el cual no solamente tengo un tercer eje o sea, no solamente tengo dos ejes de posición en X y de posición en Y, sino que además tengo distintas orientaciones. O sea, este problema de histograma con columnas se transforma en un histograma con barras en 2D, pero la tercera dimensión no la puedo dibujar, ¿no es cierto? Porque la tercera dimensión está codificando la orientación. Entonces, graficar histogramas en el caso de procesos 3D se vuelve difícil. Entonces, yo podría dibujar orientación versus posición en X, orientación en un histograma separado versus eje Y, pero no puedo dibujar las tres cosas al mismo tiempo, o cuantificarlas al mismo tiempo. Entonces, la visualización de los datos se vuelve compleja y ahí es donde probablemente el método deja de ser atractivo. Pero para problemas de dimensionalidad baja o que se pueden reducir, el método es atractivo en el sentido de que se puede fácilmente codificar en un microprocesador y no necesita tantos estados, ¿no? Entonces, por eso surge este tipo de métodos conocidos como filtros discretos de Bayes. Por otro lado, tienen también un rol que probablemente es didáctico, de entender cómo nos movemos del mundo de la estimación discreta o recursiva, como se hace en el filtro de Bayes, al mundo del filtro de partículas, donde nos podemos olvidar del histograma si consideramos que las partículas en sí mismas codifican la información del histograma, ¿cierto? Cuando uno está hablando de un histograma es porque por detrás alguien hizo la cuenta de cuántos casos cayeron en esta posición, cuántos casos cayeron dentro de esta posición, cuántos cayeron aquí, cuántos cayeron acá. Entonces, el contar cuántos hay significa que de alguna manera tenemos que tener esas muestras para poder contarlo. El filtro de partículas tiene las partículas y entonces de esa manera se codifica el filtro. El filtro, algorítmicamente, es lo que hemos hecho en los apuntes del filtro de Bayes. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Estamos observando que para calcular la probabilidad a priori o predicha, por eso tiene una barra,
nosotros consideramos la probabilidad de transitar de un cierto estado al estado actual. Entonces, dado que me encontraba en el estado x en t-1, que lo llamamos el estado y, ya que en t-1 haya estado en el estado y, o sea, volviendo al gráfico de los lugares, entonces estábamos en este campus en el cual teníamos un patio, la sala de clases y la cafetería. Y vamos a cambiar aquí a... y la cafetería. Uno se puede preguntar, este es el estado x1, x2, x3. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de pasar a un cierto estado en x de k? Y entonces tengo que contabilizar cuál es la probabilidad de pasar desde x1 a este, o desde x3 al patio, ¿cierto? Entonces tengo que sumar todas las probabilidades de, ya sea venir desde x3, o sea, de x3, o venir desde x2, ¿cierto? Multiplicado por la probabilidad de haber estado en la cafetería o de haber estado en la sala de clase. Este es el P sub i, es igual a la probabilidad de x sub i en el tiempo t-1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar en x de t? Bueno, es la probabilidad de haber estado en otro lugar por la probabilidad de transitar de ese lugar a este nuevo lugar. ¿Ok? Eso es solamente hasta ahí una predicción, porque estoy utilizando cierta información de cómo transito yo de un lado a otro. Ese es mi modelo básicamente de movimiento, o mi modelo de proceso. Pero después, al robot real le pregunto, ¿qué dice tu sensor? O sea, porque una cosa es que yo le pregunte al robot, ¿qué hiciste con los motores? ¿Cierto? Los motores aplicaron una cierta señal de control U que me movió en una cierta dirección en el espacio. Entonces yo sé que me moví hacia el norte, mi brújula después lo tiene que confirmar, entonces le voy a preguntar a la brújula, ¿qué probabilidad hay de que la medición sea efectivamente de que estoy en el patio mirando hacia el norte, dado el estado en que supuestamente creo que estoy? Entonces eso lo calculo como la probabilidad, o sea, estamos calculando la probabilidad de estar en x de t dado z de t, eso es lo que siempre queremos, comentábamos en la clase pasada, y esto lo reescribo como la probabilidad de medir z de t dado que estoy acá, por la probabilidad de estar acá. Pero ¿cuál es la probabilidad de estar en este estado x de t? Es la probabilidad de estar en x de t, dado que vine desde x de t menos 1, por la probabilidad de haber estado en x de t menos 1. Entonces, básicamente el filtro está haciendo una recursión usando el criterio de Bayes, que es lo que habíamos visto. Entonces, en términos de código, de algoritmo, son básicamente dos líneas. Vamos a ver que, obviamente aquí hay un loop for, porque hay que hacerlo sobre todo en los estados. Por eso en la tarea número 2, el propósito es que ejerciten la creación del filtro de Bayes de manera recursiva, porque básicamente lo que están haciendo es una versión simplificada del filtro discreto. ¿Cuál es probablemente la diferencia? Primero, en que no hay una acción de control, ¿cierto? En el ejercicio de la tarea no está esto. No es que yo decida pasar de sano a enfermo, eso no lo decido, no es una acción. Y la otra característica es que solamente hay 3 estados. Bueno, en este ejemplo que estoy buscando también hay 3 estados, pero el filtro discreto de Bayes es para problemas que tienen una dimensionalidad obviamente mayor, ¿cierto? Hay que dividir el espacio en más configuraciones, etc. ¿Cuál es la versión utilizando el filtro de partículas? Después vamos a demostrar que efectivamente el filtro de partículas está maximizando la probabilidad a posteriori de x de t dado z de t. Esto es lo que nosotros queremos maximizar, o converger al valor real de este x de t. Entonces, el filtro de partículas parte diciendo, bueno, toma una muestra de tu estado hipotético y toma m mayúscula muestra, ¿cierto? Por lo tanto, tengo una variable m minúscula que significa saca una muestra. ¿De dónde la saco? Bueno, de alguna definición inicial que tengo que hacer de dónde viven esas muestras. Ya viven en un espacio de esta dimensión, las voy a poner uniformemente distribuidas, y después, para cada una de esas partículas, yo voy a preguntar cuál es la probabilidad de el sensor, dada la posición de la partícula, ¿no es cierto? Si yo tengo un mundo donde puse varios robots hipotéticos, voy a borrar esto.
y en realidad mejor voy a hacer los robots con un punto, o un circulito, ¿no? Entonces son robots hipotéticos. Entonces, solamente uno de esos robots es el robot real, que está por acá. Y este robot real mide con el GPS y mide una posición que anda por acá. Entonces, esta es la medición Z. Este de acá es el X real. Y los rojos son muestras. Estos son X sub M. Entonces, si yo le pregunto al X sub M, mide dónde estás, con el modelo del sensor, el X sub M va a generar una medición por acá. Y esta otra muestra va a generar una por ahí, esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí, por aquí. Entonces, cuando hago la pregunta, ¿qué tan probable es de que este robot haya medido esto de acá? Porque eso es lo que midió el robot real. Pero el robot virtual midió esto de acá. La pregunta es, ¿qué tan probable? Es poco probable porque está lejos. En cambio, ¿qué tan probable es que este de acá, este robot, haya sido el que hizo esa medición en la realidad? Entonces a este le pongo 3 checks porque es probable. A este es poco probable, le voy a dar 1. Está muy lejos. O sea, de hecho, yo podría decir que tengo una función gaussiana que la voy a definir como la distancia entre el z medido por la muestra, el robot hipotético, y el z real. Entonces tengo una diferencia. Puedo poner acá norma y decir que esta función en D la puedo escribir como, ¿dónde está? La puedo escribir como e a la menos d cuadrado. Bueno, aquí puedo poner dividido por un sigma cuadrado, pero si yo grafico la función, voy a cambiar de color, no se ve mucho. Si yo grafico la función e a la menos d cuadrado dividido en sigma cuadrado versus d, cuando d es 0, esta función es e a la 0, que es 1, ¿no es cierto? Y cuando d crece, ya sea dirección negativa o positiva, como está el cuadrado, esto decrece. Y tenemos una forma que es como gaussiana. De hecho, es una gaussiana centrada en error 0. La medida sería 0. Es como decir d menos d media al cuadrado, pero justo resulta que la media es 0. El de barra. Entonces, utilizo esta función, que la llamo la función de peso W de la muestra. Entonces, una muestra que está muy alejada del valor real de este z, mientras más alejada está, va a tener un W, porque esta sería la función W, va a tener un W más pequeño. Es como ponerle menos tics, ¿no? Esta tiene más tics. Y esta también tiene bastante. Está cerca, esta está cerca. Esta está lejos. Entonces solamente tiene uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, estamos con la probabilidad de medición de z dado x, que es el modelo del sensor, generando un peso. Y por eso se llama la función también de plausibilidad. ¿Qué tan plausible es que esa hipótesis haya generado esa medición que recibimos del sensor real? Entonces después, ¿qué hacemos? Simplemente guardamos las hipótesis con sus pesos. ¿Y cuál es la estimación? La estimación es muy simple. Básicamente decimos que el estimado es x igual a la sumatoria de las muestras por su peso. Esas muestras que tienen poca probabilidad de ser correctas, desde i igual 1 hasta m, tienen poca posibilidad de aportar a nuestra creencia final sobre el valor del estado real. El algoritmo tiene una segunda parte,
esa segunda parte, porque uno podría detener el algoritmo acá, y en realidad es muy simple también, como pueden ver. Y estamos haciendo lo mismo que en el filtro discreto de Bayes. Fíjense, aquí hay una transición de estado, ¿no es cierto? Porque esto después lo iteramos. ¿Por qué lo vamos a iterar? Porque aquí yo les expliqué solamente el robot que estaba en un cierto lugar con otros robots, pero el robot real se está moviendo. Entonces tengo que repetir el proceso y remuestrear todo. Tengo que volver a tomar muestras. Y eso significa que puede que yo tome muestras hipotéticas por acá cuando el robot real se fue para el otro lado. Debería haber tomado muestras acá. Entonces, necesito una segunda etapa que es para asegurarme que, si bien hay muestras que tienen poco peso, no las tengo que destruir al principio del todo, porque necesito que igual se conserve cierta... O sea, puede que haya muestras por acá que tenían poco peso, el robot efectivamente se movió hacia allá, pero estas muestras tenían más peso, y entonces, cuando en la siguiente iteración se generan hipótesis, se generan en esta zona, y el algoritmo empieza a converger o hacer que este X se mueva hacia la zona que está más cargada de hipótesis, pero en realidad debería haberme movido hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que puede ocurrir, o es una vulnerabilidad del algoritmo, y que tiene que contenerse con este proceso de resampling, ¿cierto? Entonces, en el resampling uno dice, voy a generar nuevas muestras, y voy a generar más en proporción de aquellas que tienen más peso, y menos en proporción de aquellas que tienen menos peso, pero no voy a dejar de generar muestras aún para aquellas que tienen poco peso. Después hay esquemas, y ahí es donde está concentrada gran parte de la investigación que se ha hecho durante los 90 y parte de la década pasada sobre este tipo de filtros. Porque el filtro tiene, como les decía, un costo computacional grande, asociado al hecho de que se necesitan muchas muestras para que esto funcione bien. Cuando estamos hablando de un proceso con 6 variables de estado, necesitamos por lo menos 600 muestras. Y eso significa entonces que hay que actualizar 600 modelos. Por eso es que el algoritmo todavía sigue corriendo, el filtro de partículas. Si les comparto la pantalla, y todavía no termina, va en la 550. Lo voy a dejar corriendo, o corran ustedes un rato y van a ver, digamos, que efectivamente funciona y va a generar una estimación de la trayectoria parecida a la del filtro de Kalman. Pero en el caso del avión no tiene mucho sentido usar un filtro de partículas para predecir, porque es súper lento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uso este filtro? Cuando no tengo realmente acceso a una distribución de probabilidades de tipo gaussiana, o acceso a información de cómo es la distribución, o cuando tengo situaciones donde coexisten varias posibilidades de manera simultánea de ser la hipótesis correcta. Y eso es algo que en robótica móvil o en el mundo de robótica probabilística se denomina como el problema del robot capturado. ¿Qué es el problema del robot capturado? Es, o secuestrado más bien, es el kidnap robot problem. Entonces, hay personas en robótica que les van a decir el filtro de Kalman es malo o no es muy bueno porque no resuelve el problema del robot capturado. Y eso es verdad. No resuelve ese problema porque supongamos que tienen muchas salas de clases. Vamos a poner salas de clases, y aquí están los escritorios, en algún lado está el pizarrón, y aquí también hay un pizarrón, un pizarrón, un pizarrón, y escritorios, y escritorios, 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 y aquí tenemos un gran pasillo. Entonces, cuando el robot se enciende, el robot dice, el robot real, supongamos, está ahí en esa sala, pero el robot mira, y no, aquí supongamos en la puerta de la sala está el nombre de la sala, ¿no es cierto? La sala 1, la sala 2, la sala 3 y la sala 4. Pero el robot no ha salido, así que no sabe en qué sala está. O sea que hipotéticamente tiene la misma probabilidad de estar en cualquiera de esas 4. Por lo tanto, el filtro de Kalman no se puede inicializar con 4 hipótesis, porque solamente hace una, ¿no es cierto? Yo podría decir, yo creo que estoy en la sala 1. Y voy a salir de la sala, y después me voy a encontrar que quiero ir, no sé, al patio, y la salida al patio está por acá. Y según yo estoy en la sala 1, así que tengo que avanzar toda esta distancia, y es lo que va a hacer el robot real que estaba acá, va a avanzar toda esa distancia, pero se va a salir del mundo, va a chocar con alguna pared o algo. Entonces, aquí estoy diciendo hipotéticamente que se arrastran errores
porque la inicialización no fue la correcta. Entonces, ¿cuál es la ventaja del filtro de partículas? El filtro de partículas dice, bueno, yo no sé dónde estoy, así que voy a asumir que todo es posible. Entonces, voy a mover el robot. Y después cuando salga, van a salir, el robot real va a salir de su sala, pero también van a, supuestamente, salir los robots hipotéticos. Y los robots hipotéticos tienen algún sensor que mide distancia, y miden la distancia contra el final del pasillo. Supongamos que acá está cerrado el pasillo. Entonces, este robot mide distancia Z1. Este robot mide, vamos a cambiar de color porque no se ve. ¿Profe? ¿Sí? Le quería decir que ya se acabó la clase, que no Ah, ya. tenemos cosas. Sí, termino con esto. Entonces, este robot mide Z2 y este robot mide Z3. Entonces, al final, cuando comparamos las mediciones de los hipotéticos contra el real, obviamente hay uno solo de los cuatro que coincide bastante bien con la medición real. El resto no va a coincidir, por lo tanto se descarta. Entonces, esto es básicamente lo que el filtro de partículas logra hacer, que no lo puede hacer el filtro de campo. Y por eso es importante, digamos, también dentro de cierto ámbito de aplicaciones, para cosas más de tiempo real, no es probablemente el mejor camino. Lo vamos a dejar hasta acá porque la próxima clase vamos a ver efectivamente cómo se derivan matemáticamente los filtros discretos de Bayes, pero eso es relativamente breve porque se apoya en la fórmula de Bayes, en la regla de Bayes. Así que eso sería por hoy.